Muy buenas noches, amigos y amigas de la región de Arica y Parinacota, quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Twitter y, por qué no decirlo, de YouTube también, de nuestro querido canal Eso Nomás Te Digo. Damos comienzo a este programa especial. Vamos a conversar, habíamos anunciado a panel completo, estamos esperando a nuestra queridísima amiga Claudia Moraga, ¿no es cierto?, la abogada de este panel, para que podamos conversar y, ¿por qué no decirlo?, debatir y consensuar sobre lo que fue este debate presidencial, el último debate que vimos y que ya de cara a este domingo 19, las elecciones que tanto hemos esperado, esta segunda vuelta, vamos a ver, no sé si quién ganó o quién perdió, pero si quedamos conforme o no con todo lo que sucedió el día de ayer. Hoy en el panel, nuestro jefe, nuestro Horacio Saavedra, nuestro maestro de orquesta y señor tutito de las comunicaciones, don Juan Arcaya Puente. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Hola Rafa, hola Pati. Oh, bien, contento. Había que hacer este programa porque esta es la última semana yo creo, lo dije en un programa anterior, yo creo que de una histórica elección presidencial. Yo creo que hay harto en juego. Hace rato que no había una elección así, y yo he visto mucho más que ustedes seguramente, pero muy de dos extremos bastante importantes y harto en juego, así que había que juntarse hoy día para comentar lo que pasó ayer en el debate. Y un dato anecdótico, un dato así a la causa: ayer el debate tuvo un pic de 36 puntos de sintonía, o sea, harta gente lo vio, harta gente está pendiente. Y yo creo que, por más que algunos digan que no, yo creo que sí la aguja se puede haber movido para aquellas personas que están un poquito indecisas. Bien, y también tenemos, y tengo el honor de por primera vez compartir, ¿no es cierto?, este programa con Patricia Gálvez, nuestra periodista, voz autorizada, reportera del crimen, el terror de las redes sociales, que está hoy día presente también para poder entregar su opinión y llegar a un consenso, porque eso es lo que buscamos, consenso y equilibrio, ¿no, Patricia? Sí, ¿cómo estás, Rafa? ¿Cómo estás, Juan? Bueno, contenta, ¿cierto?, de este espacio que lo encuentro súper necesario, además, para el tema de la formación de la opinión pública. Como tú bien dices, la idea de nosotros siempre es aportar y mostrar los distintos puntos de vista y que ojalá las personas se formen su propia opinión. Y lo más importante de todo es que en este caso puntual del tema que vamos a hablar ahora, las personas se motiven y participen de este proceso democrático que vamos a vivir el domingo. Así es. Bien, Juan, partes tú entonces, vamos poniendo ya en rodaje este programa, ya que tenemos una hora para poder abarcar todos los temas de lo que fue este debate presidencial de caras a las elecciones de este domingo. Oye, la idea era, bueno, cada uno mandó alguna presentación así, un pantallazo de alguna cosa de que fue el debate, pero yo voy a partir, Rafa, pero con algo que no es del debate, específicamente. O sea, voy a partir con un tema que me quedó dando vuelta del debate anterior, el debate de Archie, que tiene relación con un dato técnico nomás, que es la famosa zanja. La famosa propuesta que hace el candidato José Antonio Kast respecto a construir una zanja, principalmente en el límite fronterizo del sector norte, que es, digamos, yo diría, el gran caballito de batalla. Recordemos que ya hubo en 2017 un intento de construir una zanja para evitar un poco el cruce, no necesariamente de migrantes venezolanos por el sector norte de nuestro país,
pero eso obviamente ese es un recurso que no ha prosperado, que requiere mantención, que requiere una supervigilancia. Bueno, en virtud de aquello, digamos, el candidato ha propuesto hacer una zanja en lo que son 850 kilómetros, estamos hablando entonces de 850.000 metros. Cuando se le pregunta el costo de esto, recordemos un debate anterior había dicho que esto costaba barato, pero hoy día ya le puso números, le puso cifras, y eso me quiero referir un poco a esos datos, porque cuando escucho que él propone que esa zanja va a costar 10 millones de dólares, y una zanja de 3 metros por 3 metros por 850.000 metros, inmediatamente uno como arquitecto hace el cálculo, pues $10.000 a 850 kilómetros, que son 850.000 metros, sería $11,7 el metro. Que eso, de verdad, inmediatamente uno dice, bueno, 1 metro por 3 metros por 3 metros son 9 metros cúbicos que hay que excavar, y por lo tanto él está considerando a eso, esos $11,7 serían 9.917 pesos, o sea, el metro cúbico de excavación, 1.101 pesos. La verdad que no me cuadró para nada. Uno que maneja los valores, uno que hace presupuestos de obra de repente y hace inspecciones técnicas de eso, y inmediatamente recurrí a los análisis de precio unitario, cuánto cuesta el metro de excavación, y la verdad que son 10.000, por ahí sale 10.641 pesos cuesta el metro cúbico. Por lo tanto, anda bien perdido con las cifras, con los datos, digamos, de lo que va a costar definitivamente esa zanja, sin contar que además él está proponiendo poner una reja. La verdad que, y me hace pensar, más allá de la utilidad que pueda tener este recurso de esta zanja, que obviamente no va a costar 10 millones de dólares, esto va a costar, costo directo, va a costar 100 millones de dólares, y yo diría tal vez 120 o 130 millones de dólares va a costar esta promesa que está haciendo. Y lo deduje inmediatamente, como buen ex consejero regional, lo deduje a recursos, pues, digamos, a tangibles. Y eso significa que el precio de la zanja va a costar, para que la gente lo dimensione, va a costar un hospital, en cualquier región. Aproximadamente un hospital es lo que cuesta ese valor de esa zanja. Va a costar 3.512 viviendas sociales. O si hablamos en términos de seguridad, 5.497 radiopatrullas. Esos recursos, esos costos, digamos, de la famosa zanja, a valores reales, no a valores que el candidato está indicando, porque en ninguna parte va a poder construir a 1.101 pesos el metro cúbico costo directo. O sea, nadie va a poder contratar, salvo que, no sé, tenga ahí algún recurso de hacer trabajo forzado alguna persona, pero por ningún lado va a poder a 1.000 pesos, prácticamente 1.100 pesos, construir, excavar un metro cúbico como lo tiene pensado. Eso es lo que quería plantear, no sé si quieren aportar o comentar respecto a eso. Te vamos a decir el cifras ahora, tú vas a hacer el cifras. El cifras, sí. Oye, igual el cálculo que hiciste bien complejo, de entender un poco, pero bien profundo en realidad. Pero al final, para que quede como claro, lo que queda en evidencia entonces que esto sería un poco inalcanzable, corrígeme si me equivoco, Juan, desde el punto de vista práctico, técnico. O sea, él dice que va a costar 10 millones de dólares la zanja, y eso es irreal, digamos. No va a poder excavar, como dijo, 3 metros de ancho, 3 metros de profundidad por 850 kilómetros a 10 millones de dólares, no le da por ningún caso. Y si la quiere construir finalmente, eso está por sobre los 100 millones de dólares, que es lo que equivale a lo que acabo de decir, un hospital, más de 3.500 viviendas, más de 5.000 radiopatrullas, más o menos. Oye, Juan, yo te agradezco que hayáis hecho este cálculo, ¿eh? Porque un poco lo que vamos a hablar hoy día también, lo que hemos venido diciendo como programa, es un poco sacar los mitos dejar los mitos de lado, ¿no es cierto? Y hablar en cosas concretas. Mucho se ha hablado de que yo la tiré como talla, lo del cifras, ¿no es cierto? Por el par de errores que ha tenido Boric, ¿no es cierto? En tal vez equivocarse en algunas cosas. Y este es un país tan perfecto, ¿no es cierto? Que la gente no admite ningún error en nada. Entonces, el dar a conocer este tipo de cosas, donde se está hablando con números que son exactos, para decir, mira, aquí hay otra mentira más, o hay otra cosa que en realidad no tiene por dónde, no tiene ni pies ni cabeza, y que es finalmente una promesa de campaña sin fundamento. Ahí están las cifras, ahí están los números. A la gente que le gusta eso, ahí están. Entonces,
seamos un poquito más empáticos. Yo he visto, lamentablemente, creo que esta campaña política, esta campaña presidencial sobre todo, ha sacado lo peor de nosotros como sociedad chilena. Y me da mucha pena, y lo dije el otro día, que no seamos capaces de destacar lo bueno y las buenas propuestas y lo que va incluido en los programas de nuestros candidatos, ¿no es cierto?, a quienes nosotros vamos a votar. Y en vez de estar tirando, y ya estamos en horario adulto, ¿no es cierto?, en vez de estar tirando mierda, porque esa es la palabra, tirar mierda, ya al oponente, al adversario o a quien no piense igual que yo. Y así no avanzamos como sociedad. Si queremos evolucionar, como mucho lo dijo Kast ayer en el debate, ¿no es cierto? Si queremos evolucionar socialmente, si queremos que nuestra comunidad, nuestra sociedad chilena vaya avanzando, vaya progresando, tenemos que empezar ya a afinar un poco los temas políticos de lo que estamos hablando y fijarnos más en el fondo que en la forma. Así que yo considero que lo que tú nos entregas hoy día es un dato sumamente importante para ir también dejando este mito de lado y decir, mira, la zanja que aquí allá, y aquí está. No es viable, así de simple. No es viable como él la plantea. Así déjame, Rafa, mira, Paula Vargas hizo un comentario antes de saludar a la Claudia. Habla que no se queda con los chilenos. Eso también es un mito, ¿ah? También es un mito que los extranjeros tienen como un pase especial, tienen más... postulan más rápido, se les entrega vivienda prioritariamente. No es así. Yo diría que la gestión 2014-2018 que yo estuve a cargo, prácticamente las casi 3.500 viviendas que entregamos, fíjate que no llegan a más de 80 familias extranjeras, de las 3.500 y tantas. Y de todas esas familias extranjeras, hijos chilenos. Así que no es un mito también que hay que también aclararlo, de que ese privilegio que tienen los extranjeros para el tema de postulación de vivienda no es tal. Casi todos tienen, mayoritariamente hay familias extranjeras, obviamente, que tienen primero su residencia en nuestro país, y la mayoría, si no decir todas, tienen ya definitivamente hijos chilenos, hijos nacidos en Chile, dentro de ese proceso de postulación. Para aclarar nomás a la Paula ahí, que también hay un mito respecto a eso. Ahora sí, Claudia. Claudia Moraga. Hola, Rafa. Oye, hola, gracias por la palabra. ¿Por qué llega tarde? Oye, estaba en la punta del cerro. Otro día les cuento el misterio. Estaba en la punta del cerro, pero venía escuchando con el Bluetooth en el auto y estaba muy, muy atenta. Bueno, primero agradecerle a Rafa, que ahí anunciaba que venía un poquito más tarde. Segundo, contarles que seguí de cerca en la conversación. Me parece muy importante lo que se está aclarando acá, ¿no? Yo creo que hacer primero, desmitificar, ¿no?, los montos, luego indicar a cuánto equivale un monto de esa naturaleza para gente, y luego también una cosa que insinuó también Juan en un momento y dijo, más allá de la utilidad. Y recuerdo que en un seminario que tuvimos hace un par de años atrás, al término del gobierno anterior, o al principio de este gobierno, tuvimos como invitado, era un seminario de infancia migrante, a Rodrigo Sandoval Ducoin. Rodrigo Sandoval Ducoin era el director de Migración y Extranjería en el periodo anterior, con un enfoque de derechos humanos muy distinto al que hoy día vemos, y una de las cosas que me quedó a mí muy grabada de ese seminario era precisamente que él explicaba que el intentar frenar la migración es como intentar cerrar la puerta cuando viene una ola, ¿me entiendes tú? O sea, es una cosa que no se puede detener, no hay vías, no hay mecanismo. Lo que tú tienes que hacer es diálogo, cooperación, interrelación con el resto de los estados, ver cómo te haces responsable y cómo se hacen responsables los demás. Nuestro país no firmó, ¿no es cierto?, el Convenio Internacional para la Migración Segura, ¿no?, que son uno de los 3 conceptos más importantes en términos migratorios, a nivel internacional, nosotros no lo suscribimos. Eso nos deja fuera de un espacio de conversación y de toma de decisiones integrado. Hoy día estamos en un mundo que es globalizado, y el no creer en esa globalización, ¿no?, es precisamente una muestra el querer hacer zanja, ¿no? Es no entender el problema, incluso negar, ¿no es cierto?, esta perspectiva de derechos humanos de la que vengo dando cuenta. Y el ejemplo de Rodrigo Sandoval lo traigo a colación solamente para que
nos demos cuenta que cuando se viven, ¿no es cierto?, procesos de crisis, ¿no?, humanitarias en determinados estados, las personas son capaces de arriesgar sus vidas y de saltar esas zanjas, ¿no es cierto?, simbólicamente hablando incluso, lo digo, con tal de darle un futuro a sus familias también. Entonces, en ese sentido, para mí era importante poner el punto, y me gusta mucho también el tema que nos trajo Juan, que como bien dice, a lo mejor no es del debate televisado, pero sí el debate de Archie que fue también, ¿no es cierto?, bastante acontecido y bien comentado. Así que gracias por el tema, Juan, me gusta mucho también. Oye, Patricia, ¿cuáles fueron ¿qué pensáis tú de todo lo que pasó en el debate de ayer? ¿Estuvo con saborcillo o faltó? ¿Qué pensáis tú de eso? ¿Estuvo bueno o nos faltó o nos quedamos con gusto a poco? Bueno, primero que todo quiero decir que igual yo hoy día traté de ser lo más aplicada posible y voy a tratar de ser también lo más objetiva posible dentro de mis palabras, aunque en lo personal yo pienso, como alguna vez lo he comentado acá, que el periodismo no es neutral. Sin embargo, como hoy día nuestra intención es que las personas, ¿cierto?, escuchen distintos puntos de vista respecto al debate. Rafa, es difícil catalogar si el debate fue muy bueno o muy malo, ¿ya? Ahora, yo fui aplicada porque hoy día vi el debate nuevamente con mucha atención desde el punto de vista como del análisis crítico del discurso, que es mi área de especialización, y fui súper aplicada y te quería mencionarles a todos acá, los compañeros y compañeras del programa, ¿qué pienso yo respecto a lo que dijo específicamente, por ejemplo, Boric? Pienso que Gabriel Boric se mostró como el hombre del momento, se mostró como un hombre que va a lograr acuerdos. Ya se mostró tranquilo, a diferencia de a lo mejor de los debates, lo que ha mostrado un gran crecimiento como estadista de Gabriel Boric en cuanto a su discurso, se mostró tranquilo, siempre destacó mucho el tema social, el tema de los derechos humanos, y no perdió ninguna oportunidad de interpelar a José Antonio Kast cada vez que éste realizaba comentarios inexactos, así lo voy a llamar, y aclaraba, aprovechaba muy bien su tiempo, se mostró sin tropiezos, Boric, y tuvo algunos puntos álgidos súper relevantes que yo creo que los vamos a conversar un poquito más adelante. José Antonio Kast, por su parte, trató de mostrarse siempre como una persona coherente, desde mi punto de vista muy, muy inexpresivo, ¿sí? Una persona muy seria, muy inexpresiva. Él quería demostrar que tenía una sola línea y que esa línea no había cambiado ni tampoco va a cambiar. Un poco basándose, ¿cierto?, en lo que es su trayectoria como diputado, que estuvo 16 años en el Parlamento. Entonces, bueno, como que no mostró mucha evolución. El que sí evolucionó, digamos, discursivamente fue Gabriel Boric. Ahora, también leí por ahí algunos colegas, algunos sociólogos, algunos antropólogos que hacían el análisis del debate y todos coincidían en que si hubo un ganador, en este caso, habría sido Gabriel Boric, porque se adelantó a muchas situaciones que tal vez José Antonio Kast no se esperaba. Fue un golazo, por ejemplo, lo del tema del test de droga, ¿cierto? José Antonio Kast no se lo esperó. Y además, cada vez que Kast quería ir a la confrontación, Gabriel Boric aterrizaba los temas y planteaba desde un punto de vista bastante empático las diferencias que tenía con el programa de su contendor. Y lo que sí debo decir es que este debate tuvo muchas inexactitudes de parte de José Antonio Kast. Le voy a llamar inexactitudes para no ser tan mala onda y no caer como no juzgar ni prejuzgar lo que él pudo haber querido decir en el debate. Y la parte donde más se notó fue cuando se habla del tema de cultura, una de las partes más importantes, yo creo, donde quedó en evidencia lo que te estoy comentando. No sé si ustedes se acuerdan de la parte en que, por ejemplo, tocaron los temas respecto a lo que pasaba con los términos marxismo cultural, el término
el término también que utilizó para referirse a el show de Lollapalooza, cuando habló de Lollapalooza, cuando habló de una actividad que se realiza en la quinta región que se llama Puerto Ideas, la forma como José Antonio Kast se expresó y los conceptos que expresó en esos momentos fueron inexactitudes, como te lo digo, y realmente mostraron su verdadero yo. Ahí yo siento que José Antonio Kast mostró su verdadero yo, sobre todo desde un punto de vista censurador y coercitivo frente a esas actividades. Y Gabriel Boric supo defender su punto de vista muy bien y dejar en claro que esas actividades, por ejemplo, no tenían nada que ver con los juicios de valor que estaba haciendo José Antonio Kast, sino que más bien tenían cierto que ver con decisiones de municipios autónomos que habían tomado estas decisiones de, por ejemplo, que no se iba a realizar el tema de Puerto Ideas y cuando se cambia el lugar de Lollapalooza, que dejó de estar en el Parque O'Higgins. Creo que ahí se manifestó abiertamente esto que estoy diciendo y muchos otros pequeños ejemplos así pudimos ver a lo largo del debate. Y creo que por eso el discurso de Gabriel Boric durante el debate se mostró más inclinado hacia el lado ganador. En ningún caso cometió este tipo de inexactitudes. Eso. Oye, Pati, pero aprovecho que la Pati está con la palabra para preguntarle, ¿y algún error de Boric consideras que tú lo hubieras hecho distinto ya, pero dentro de los que consideras que Boric en algún rato se puede haber equivocado en algo? Si hay algo en lo que si hay algo en lo que sí todavía veo al candidato Boric un poco más débil, es en su forma de explicar lo que tiene que ver con las políticas públicas económicas. Yo no dudo de que el candidato las maneje muy bien y que cuente con un equipo espectacular de asesores económicos. Sin embargo, creo que al momento de explicarlas, él se tropieza un poco en los conceptos y ahí es el momento donde él se ve un poco más inseguro. Hay otros temas que maneja al dedillo y a la perfección. Por ejemplo, te digo, cuando ellos hablaron, que tengo acá mi ayuda a memoria, porque lo tengo, como te dije, lo estuve subrayando mucho rato y hablando y viendo dónde estaban como los pros y los contras. Él habla en una parte donde le hacen la consulta de los IFE, que se lo hace Matías del Río. Ahora, Matías del Río tiene una forma de hacer preguntas que desde mi punto de vista está bastante ideologizada, pero bueno, no voy a cuestionar lo que hace el colega porque todos tienen derecho a preguntar y cada entrevistado ve cómo responde. Entonces, sí me pareció un poco más débil Boric, la parte que se habló del IFE universal y de cómo iba a llegar a marzo de 2022. Y que ambos mencionaron el IFE laboral, José Antonio Kast y Boric. Los dos dijeron que se iban a concentrar en el IFE laboral. Sin embargo, las razones que dio Kast para concentrarse en el IFE laboral son distintas y parten desde la subsidiariedad del Estado. En cambio, Boric parte desde la solidaridad del Estado y quiere fortalecer al Estado. En cambio, José Antonio Kast planteó otro concepto que decía que los IFE tenían que ir por adjudicación directa, a diferencia de Boric. Pero creo que ahí Boric se enredó un poco en explicarlo y creo que esa parte fue su punto más débil. Porque se sintió incómodo y no quiso ocupar la palabra, por más que lo claro, porque no habló de la focalización, no quiso como entender o dar a entender que finalmente era eso, digamos, entregar estos subsidios por punto de vista focalizado, digamos. Claro, él ahí no utilizó esos términos. Yo creo que al tratar de evitar caer en estos conceptos como focalización, él ahí se enredó un poco al tratar de explicar qué es lo que iba a hacer con respecto a los IFE, porque en realidad la discusión era universalidad o focalización. Ahí estaba centrada la discusión. Sí. Y ahí se enredó un poco Boric y se manifestó, como ya te dije, más proclive a cuidar los ingresos fiscales. Siempre dijo que iba a apoyar a quienes más lo necesitaban. Y lo que sí me gustó de esa parte es cuando dijo que iba a repensar el tema del registro social de hogares. En cambio, Kast me dijo que iba a fortalecer el IFE laboral, pero y dijo que quería que todos se formalizaran, que no iba a haber informalidad en las personas a las cuales iban a recibir este IFE, porque le interesaba que esas personas cotizaran en las AFP y que cotizaran salud. Entonces demuestra, ¿cierto?, un discurso más centrado
no tanto a lo mejor en favorecer a la gente, sino que favorecer a los que están detrás de esas cotizaciones, puede ser, y dijo que las iba a adjudicar directamente. Boric, por su parte, quiere fortalecer al Estado. Eso. Pues tú tenías ahí un tema, parece, ¿no? Sí, yo no sé cuál, ponga usted, director, cuál tiramos primero. Hay uno que está ligado a lo que dijo la Pati, que es sobre los temas cultura, que de hecho eso mismo. Cuando nosotros estábamos en familia viendo el debate, porque estábamos junto a mi señora y un amigo, y mi hijo mayor, el Bruno, que tiene 9 años, yo tratando de explicarle un poco también a mi hijo en qué consiste, ¿no es cierto?, la política y qué era lo importante que estábamos viendo. Sale este pequeño, se podría decir también conversación en base a los temas culturales y sale a relucir 31 minutos, ¿no es cierto? Y esta, ¿cómo dijiste tú, Patricia, que era en las palabras poco asertivas? Inexactas. Yo le quise poner inexactas para no hacer un juicio de valor tan negativo, pero... Y me gustó, así que lo voy a usar. ¿Ya? Las palabras inexactas, ¿no es cierto?, de José Antonio Kast, refiriéndose a prácticamente que el dinosaurio Anacleto promueve ideologías de izquierda. Y yo creo que ya eso realmente llega al pic de lo que uno puede llegar a ver con este candidato. Y como bien lo dijo Patricia también, y nos muestra la real cara que ha tenido el candidato y que ha tratado de esconder. Yo pienso que en este debate hubieron varias cosas de José Antonio Kast que yo siempre lo vi muy firme en todos los debates y lo vi sólido, debo decirlo objetivamente. ¿Ya? Siempre yo a él lo vi como el candidato más sólido de todos en los debates. Y en este debate en particular creo que Boric supo leer, ya supo anticiparse y supo llevarlo, porque si nos damos cuenta de todas las preguntas que le hicieron, incluso a Kast, Boric siempre tuvo la última palabra. Siempre salió con la última palabra, no lo dejó hablar, lo descolocó, se anticipó, porque Kast venía con la misma jugada de siempre. Viene repitiendo las mismas cosas. Viene con este ataque personal, este ataque directo al candidato y deja las propuestas, ¿no es cierto?, de lado. Y al sacar esto, yo veía la cara de Boric cómo lo disfrutaba cuando le decía que Tulio Triviño y Dinosaurio Anacleto serán bienvenidos en nuestro gobierno, ironizando, entrando en el juego de Kast y ganándole una jugada de ajedrez maestra al ridiculizarlo en ya este fanatismo exacerbado de extrema derecha. Y a mí me da esta lectura que yo ojalá los chilenos y chilenas que estaban viendo el debate vayan entendiendo lo difícil que es la polarización política. ¿Ya? Para mí lo principal, y yo debo reconocer, para mí yo no quería llegar a esta instancia donde estuviéramos de un extremo a otro. Pienso que Chile debería cada vez irse más al centro, ¿no es cierto? Pero no es así, la realidad no, hoy por hoy no es así. Y creo que esto de hoy día también, de ir sacando y dejando los mitos de lado de lo que puede ser, ¿no es cierto?, este Boric comunista. Yo hoy día me puse la camisa roja por el compañero Boric. Entonces, porque si hoy tú hablas de derechos sociales, eres comunista. Si hoy tú no quieres, por ejemplo, que la educación sea algo privado, eres comunista. Entonces, hoy por hoy, todo ha sido así. O eres fascista o eres comunista. Yo hace un tiempo atrás en redes sociales puse la escena de Matrix con las dos manos y cuando está con las píldoras y una decía, ¿quieres ser Chilezuela o quieres ser chilenazi? Porque así estábamos. Y es un poco lo que dije al principio, esto de tirarse mierda unos con otros, ¿no es cierto?, de llegar a grados de cortar amistades en Facebook y dejar de hablarse. Eso es lo que genera este extremo. Pero también tiene esta parte entretenida, por eso lo quise destacar, cuando ya empieza prácticamente a caer en lo ridículo
de el mejor programa infantil de los últimos tiempos, ya que ha sido 31 minutos, donde a mí me sirvió para enseñarles rock a mis hijos. Porque quien no haya visto 31 minutos, no haya escuchado sus canciones, son puras canciones de rock, en gran mayoría. Es rock puro. Los Chancho en Piedras iniciaron esto. Entonces, es cultura viva, es cultura viva. Yo les cuento una anécdota. Yo hice todo lo posible y lo imposible hace muchos años atrás para traer 31 minutos al estadio Carlos Ditborg, en un tiempo que me dio de ser productor de eventos. Y lo estuve así, de poder traerlo, pero una que no tenía la espalda económica y lo otro era que no tenía, ellos pedían un nivel de experiencia más o menos mucho más amplio de lo que yo tenía en ese momento. Así, ellos se manejaban en un estándar cultural muy distinto también a lo que yo ya había visto acá o los eventos culturales que nosotros estamos acostumbrados a ver. Entonces, cuando se trata a un grupo de artistas, a una productora de esa magnitud, ¿ya? Y se focaliza y se polariza en un lado político, yo creo que ya estamos mal como sociedad. Y gente que defienda esto, y yo siempre lo he dicho en el programa Chiquillos, si no se acuerdan, yo siempre he dicho, o sea, personajes como José Antonio Kast, como Boric, como Piñera, siempre van a existir y van a estar en política. A mí lo que me preocupa es la gente que vota por ellos. Es la gente que les cree y que vota finalmente por esa persona. Entonces, ahí tengamos ojo, porque el nivel de desinformación, el nivel de ignorancia que hoy tenemos como sociedad es tan grande que creemos en un eslogan, repetimos un meme, ya haciendo daño y pasando a llevar sin pensar las consecuencias y sin pensar que finalmente puede salir una persona errónea para el país por seguir una tendencia que no es la correcta. Así que para mí hay varios puntos que después vamos a conversar, hoy vamos a seguir obviamente hablando del debate, pero para mí este punto, que puede ser algo de muy sencillo, que tiene que haber pasado, pero con esto yo destaco el nivel de ridiculez que a veces pueden llegar a algunas ideologías de poder hasta pensar que nuestro querido Julio Triviño y el dinosaurio Anacleto son revolucionarios de izquierda que quieren cambiar la ideología de nuestros sanos niños chilenos. Así que con ese me quedo como un primer punto. Oye, Rafa, pero ahí el contexto hay que aclarar también, y la nota lo decía, de que en la Municipalidad de Las Condes, el Consejo Municipal le quitó financiamiento digamos, en este caso, a la producción de 31 minutos por tema ideológico. O sea, no es un tema que nació solamente el debate, hay un contexto ahí que mayoritariamente concejales del Partido Republicano y de la UDI, sí, lo dejaron, le quitaron financiamiento a ese y a otros festivales, a otros eventos culturales por concepto ideológico, por considerar que... ¿Y tú sabes cuál fue la defensa de Kast? De que tenían que pasar a licitación y no podía ser por adjudicación directa. Cuando se hacen... ¿Cuántos eventos hace la municipalidad que no tiene que licitar? Si la municipalidad, por ejemplo, acá en Arica, quiere que el carnaval lo cierre Américo, no tiene una licitación para ver si es que se lo gana otro carnaval. Américo, el doble Américo. Es Américo quien quiere para cerrar, entonces va y contrata a Américo. Sí. O sea, no puede licitar, va a licitar para que 31 minutos venga otro 31 minutos, venga claro, 32 minutos viene, en vez de, porque la tiró más barata. Entonces, o los bonos del tío Rafa. Exacto. Conociendo la Constitución, ¿viste? Claro, esos cobran baratito, pe. Oye, la Claudia tenía un temazo. Sí, gracias, Juan. Oye, yo he estado escuchando con harta atención y coincido con varias cosas. Al final quiero rematar con un tema, con una percepción, una opinión personal. Pero antes de la opinión personal, quiero comentar que el debate, ¿no es cierto?, de estos 2 días, ¿no?, el de Archie la semana pasada y el de Anatel hoy, da cuenta de 2 formas de ver nuestro país muy distintas y que nos posicionan no necesariamente en los extremos, que es una de las cosas que quiero decir, ¿no?
nos posicionan ante un candidato, ¿no?, que en coherencia con la defensa de los derechos humanos propone un plan de gobierno en ese sentido. Y vemos también otro candidato que no solo en su programa, sino que en su actuar legislativo, pero también en su actuar público, ha denostado los derechos humanos. Y puedo dar algunas cuentas de eso, ¿no? Lo digo a propósito de la percepción de la zanja, y no por cuestiones económicas, sino que lo que simboliza una zanja y evitar hacerse cargo de un tema que evidentemente es un problema de derechos humanos. Me refiero también a los centros de detención, ¿no?, no destinados al efecto. Me refiero también cuando se opone, ¿no es cierto?, al matrimonio igualitario. Bueno, dice, yo soy un demócrata, tengo que respetar la ley, pero eso no es suficiente para lo que hoy día está pidiendo la sociedad, ¿no? No es así como, pucha, lo mastico, pero no lo trago, ¿no? El aborto y el retroceso que eso significaría, ¿no es cierto?, impulsar una derogación de la ley. Bueno, dice después, porque todo el rato ha cambiado de opinión, ¿no? Después dice, bueno, en realidad como ya es ley, ¿qué vamos a hacer?, ¿no? El serio problema que tiene respecto de la identidad de género y lo que eso significa, como cuando llamó Daniel Vega a la actriz Daniela Vega, y en el último debate ese fue un tema también, ¿no?, en que fue interpelado a propósito de eso y dijo, bueno, yo no lo diría de esa forma, porque ahora hay ley. O sea, es que ahora tenemos derechos porque hay una ley que dice que tenemos derechos, y yo creo que un abogado formado no puede desconocer que existen tratados internacionales en la materia y no de ahora, ¿no? No es una cuestión moderna, no es una moda tampoco. La identidad de género es uno de los derechos más antiguos que existen dentro del alero de la identidad, el derecho a la identidad y por supuesto también a la dignidad de cada persona. En Chile tuvimos varios, no pocos, varios, por supuesto no mayoritarios ni abundantes, pero varios casos de jueces, de tribunales, ¿no es cierto?, que acogieron el cambio de sexo y nombre registral, ¿no?, precisamente acogiendo tratados internacionales sin necesidad que existiera una ley, porque entendemos, incluso sin necesidad que hubiesen intervenciones quirúrgicas, ni cuestiones químicas, ¿no?, ni tratamientos químicos, sino que simplemente con entender que el tema de la dignidad, ¿no es cierto?, es transversal a la identidad de género y no se puede, ¿no es cierto?, separar. Por lo tanto, alguien que no entiende eso y dice que lo va a masticar, bueno, porque soy un demócrata, ¿no?, y porque hay una ley, y como hay una ley, bueno, tengo que aceptarlo, ¿no? Yo creo que eso es inaceptable hoy día y es una cuestión muy preocupante. Es preocupante también, ¿no es cierto?, a propósito del tema de la diversidad sexual. Me preocupa muchísimo, ¿no?, que esté detrás de la cuestión del toro, por ejemplo, ¿no?, que ha sacado también varias publicaciones durante estos días a propósito de un restaurante, ¿no es cierto?, tradicionalmente conocido, ¿no?, a propósito de la posibilidad que la diversidad sexual desde mucho tiempo, ¿no es cierto?, tuviera un espacio para congregarse, para conversar, ¿no es cierto?, y seguros, que es una de las cuestiones que tanto se requieren, ¿no es cierto?, para que hoy día se pierda ese espacio, ¿no es cierto?, por una cuestión tan, y además, ¿no es cierto?, en contra de Pablo Simonetti. ¿Quién puede dudar, ¿no es cierto?, de Pablo Simonetti? Pero no solo eso, sino que cuando Boric lo interpela, ¿no es cierto?, a propósito de una publicación o unos dichos de él, ¿no es cierto?, cuando dice, bueno, pueden venir a mi casa, pero por favor no demuestren el afecto delante mío, porque eso sí que yo lo mastico, pero no lo trago de nuevo, ¿no? Y ese mastico, pero no lo trago, cuando lo interpelan, dice, bueno, al matrimonio de mi hija vinieron a algunas amigas con sus parejas. O sea, el término lesbiana no le pasa, pero ni por si acaso por delante de su cabeza, ¿no? Esa es una cuestión. ¿Dónde están las diversidades sexuales, los colectivos de los que tanto hablamos a propósito de la sigla, ¿no es cierto?, que afortunadamente cada vez se amplía más porque cada vez reconocemos como sociedad, ¿no es cierto?, lo diverso que somos, ¿no?, y lo importante en avanzar en ese reconocimiento. Entonces, a mí me llama la atención. La píldora del día después, ¿no es cierto?, que fue objetada por él cuando estaba en tramitación, la ley Cholito, que fue votada en contra, el que le cueste tanto hablar de la dictadura de Pinochet, ¿no es cierto?, pero no le cueste hablar de las otras tantas dictaduras, como cuando, ¿no es cierto?, nuestro país proyectó los colores de la bandera, ¿no es cierto?, en la diversidad sexual, y había una dictadura porque precisamente el Palacio de Gobierno es un palacio de todo, ¿no?, y por lo tanto no le corresponde a las minorías, es una dictadura gay, ¿no? Y así con otras tantas alusiones al término de dictadura que simplemente son vergonzosas. Hoy día lo que nosotros estamos viendo son medios internacionales serios que se refieren al peligro que significa para nuestro país una candidatura de esta naturaleza, y me llama profundamente la atención que tengamos, ¿no es cierto?, que estar avanzando en un balotaje donde hay una persona de esa naturaleza con el listado que seguramente puedo seguir hablando, ¿no?
yo sé que ustedes son cuidadosos con el lenguaje y yo también suelo serlo, pero yo creo que acá sí existe una mala intención en la presentación, ¿no?, de ciertos antecedentes. O sea, yo no puedo entender que hable de abuso cuando es acoso, cuando es machismo, no puedo entender eso. No puedo entender que no se respete a una mujer cuando esa mujer ha dicho anteriormente que no quiere que se converse de su tema, porque es su tema, ¿no? Y una falta de respeto de esa naturaleza es inaceptable para la mujer hoy día y él no lo entiende. Y el manejo del lenguaje es grave. Y cuando se anuncian acciones porque se le imputa un delito a un candidato presidencial en un espacio público, a través de un medio de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo quiero, y es abogado, lo que yo quiero decir es que yo tengo límites para poder entender, yo entiendo la idea de poder ser objetivos, pero creo que los antecedentes que yo estoy dando, por supuesto el tema de la cultura, cancelación ideológica, ese es el término que él ocupa. Habla de cancelación ideológica, entonces como queriendo decir, yo te anulo a ti, ¿no? Porque yo no comparto la ideología que tú, ¿no es cierto?, tienes. Eso no tiene nada que ver con lo que pasó en Lollapalooza. En Lollapalooza se habló de un daño, ¿no es cierto?, a las hectáreas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el medio ambiente, qué sé yo, porque no se cuida, y es natural, ¿no?, porque hay un montón de gente que está allí por varios días, ¿no es cierto?, sentada, saltando, bailando, que es lo que corresponde a un festival. ¿Y cómo hacemos, ¿no es cierto?, propone la alcaldesa, cómo hacemos cuando hay una productora, la alcaldesa Iracy Hasler, hay una productora que anuncia un festival cuando todavía no está, ¿no es cierto?, autorizado no hay permisos para el desarrollo de Lollapalooza. Y el desarrollo de Lollapalooza también pasaba por esto, se anunció, ¿no es cierto?, una consulta, que es una forma muy transversal, no comunista. A mí me molesta mucho, fíjate, a propósito de lo que está pasando, esto de la alcaldesa comunista, porque no sé cuánto comunista, porque tú estás con el Partido Comunista, y venía escuchando, antes de que entrara al aire el programa, en la radio, y en la radio, como ya saben que venía manejando, en la radio decía, esta es la oportunidad de elegir entre libertad y comunismo. Y yo creo que para quienes hemos visto el comportamiento del Partido Comunista chileno, yo no me quiero referir al comunismo mundial, porque yo pienso que todo hay que analizarlo en un contexto, ¿no? El comportamiento del Partido Comunista chileno, más cercano, ¿no es cierto?, a un país socialdemócrata, en el que coincido con Rafa en un punto ahí cuando dijo, oye, ahora parece que todo el mundo es comunista porque se enarbolan las banderas, los derechos económicos, sociales, culturales, o sea, por querer cultura comunista, porque quieres un derecho a la vivienda digna, me imagino que Juan coincidirá con eso, comunista, salud digna, bueno, todos comunistas, educación, ¿no es cierto?, de calidad, cuando el Estado provee el servicio, o sea, es que mínimo, pues si el Estado está pagando, lo mínimo que es tú pidas, ¿no es cierto?, que ese sea un servicio que... Entonces, con todo eso que yo estoy diciendo, a mí me parece que se ha sentado, ¿no es cierto?, en el discurso público la idea de dos extremos, cuando quienes también han publicado, personas de reconocimiento y prestigio mundial, han publicado columnas al respecto, han dicho precisamente que Gabriel Boric no propone, ¿no es cierto?, un programa de extrema izquierda, ¿no?, sino que propone un programa acercado a un país socialdemócrata, ¿no?, con recaudación acorde a eso, porque es lógico, ¿no? Yo no entiendo de eso, yo les digo, si yo no me voy a poner a hablar de la recaudación, pero lógicamente que cualquier país que quiera instalar de estas políticas requiere una recaudación que vaya acorde, se acompaña, ¿no es cierto?, de los expertos que corresponden, bueno, también cuestionado por eso, y así con una serie de otras cosas. Yo me quiero quedar solamente centrada en el tema de los derechos humanos, ¿no? Y cómo cada una de esas manifestaciones de un comportamiento de uno de los candidatos ponen en peligro precisamente un Estado social y democrático de derecho y son una amenaza, por cierto, también, ¿no es cierto?, a todo lo que hemos ganado en este último tiempo. Y ahora lo digo especialmente a propósito de las mujeres, ¿no? Yo sé que aquí hay otros contextos también, lo he dicho también durante lo que vengo comentando, pero el caso de las mujeres para mí es especialmente emblemático, ¿no? Cuando hace algunos años atrás su señora, ¿no?, su cónyuge sale dando una entrevista cuando dice que ella quería usar píldoras anticonceptivas, que son una de las herramientas anticonceptivas no solamente antiguas, sino que las más consumidas, y que haya una restricción a eso, a mí me preocupa en un discurso de esa naturaleza, y creo que debería darnos, ¿no?, algunas luces, sobre todo para quienes hoy día todavía tienen dudas por qué candidato votar. Y cuando yo me refiero
al candidato Kast, y cuando me refiero al candidato Boric, y voy dando cuenta también de dos posturas distintas, yo no quiero, porque esa no es mi idea, decir votemos por el mal menor. Yo no creo que Gabriel Boric sea el mal menor. No lo creo. No es así como, mira, viene la amenaza, hay que votar por el otro. Yo no tengo esa percepción, ¿no? Yo creo en el programa de Gabriel Boric, yo creo, ¿no es cierto?, en el equipo que acompaña. Hoy día, o hace algunos días, se suma Carlos Gajardo, una persona que tiene una trayectoria en términos, por ejemplo, de anticorrupción. O sea, lo que menos quiere es vincularse con personas que tengan un historial de corrupción. Y yo, la misma Isquiasiche, una mujer que deja de lado, ¿no es cierto?, un trabajo también en el colegio médico que le permitió posicionarse dentro de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Tú estás hablando de ese nivel de gente que está disponible a sumarse a un proyecto porque cree en el proyecto, no porque es el mal menor. Y yo, al menos, coincido con esa opinión. Yo que he estudiado el programa, no estoy arrancando del fascismo para correr a las manos de cualquiera que esté al otro lado. Esa no es mi posición. Y eso yo lo quería comentar hoy día, porque esa es también mi opinión. Claudia, lo dejaste bien claro, y es bueno volver a decirlo, que hay harta diferencia entre un dicho machista, entre una situación de acoso y una situación, obviamente, de abuso. No sé si la Pati alguien, pero esto ocurrió en la época universitaria de Gabriel Boric, que hizo un comentario, entiendo yo, y según, a ver, puedo equivocarme, pero según se refirió, el dicho machista fue un tema, una talla al cuerpo de la persona. Entiendo que le dijo, se refirió a su trasero, le dijo que tenía el trasero grande, y claro, se molestaron obviamente en eso, y eso hoy día trasciende tanto, y trasciende tan malintencionada a decir que hoy día poco menos tiene una acusación de abuso. O sea, hay harta diferencia entre eso, digamos, entre lo que ocurrió. Obviamente puede interpretarse como algo ofensivo, sí lo es. Yo no voy a, ¿De abuso o acoso? yo no lo voy a indicar, pero De abuso, acoso, hay muchos hechos. De un dicho machista de esa envergadura a una situación de acoso y de abuso, ni hablar. O sea, yo creo que hay harta diferencia en eso. Oye, y sobre todo, ¿sabéis qué? Respecto a eso mismo que tú planteas y a todo, bueno, el súper resumen que nos ha hecho la Claudia también respecto a los temas de género, cierta equidad y todos los otros temas que mencionó. La instrumentalización que Kast hace de la declaración de la niña, que no se menciona, Boric nunca mencionó su nombre ni nada, ¿no? Pero ahí también da cuenta de lo que él piensa respecto al tema y da cuenta de esto de que habíamos mencionado al principio y que el Rafa también lo había mencionado, de si tú estás viendo todo este tipo de cosas que también enumeró Claudia, que son cosas que están a la vista de todos, ¿por qué aún hay personas que siguen justificando estas inexactitudes que dije yo, ¿cachai? Para no ser tan valórica ni tan tajante, aunque obviamente que sí es cierto que caen, ¿cierto?, en la mentira absurda y en la ridiculización. Pero como estamos tratando de no dejar traspasar como juicios de valores más personales, pero lo voy a plantear así, porque hay personas que todavía lo justifican, lo creen. Estas falsedades abiertas o de repente camufladas, y tiene que ver mucho con esta falta de educación cívica también, que en algún momento dado mencionó el Rafa, ¿cachai? Y que lo hemos dicho nosotros mucho en este programa. Y eso le ha servido mucho a el sector de la derecha, ¿cierto?, que ahora está alineado con José Antonio Kast, para poner sobre la palestra temas camuflados que no corresponden a la realidad. Las personas por desinformación los toman, los viralizan, se vuelven virales, ¿cachai? Cuando no son efectivos, no son reales. Y eso es un tema que también debería preocuparnos como sociedad, que no somos capaces de discernir y que nos hemos quedado, ¿cierto?, como dormidos desde este punto de vista de lo que es la cultura y la educación cívica. Oye, la enorme diferencia que hay entre un candidato y otro, pero yo quiero darle la venia a Kast, en que él fue muy asertivo en algo que dijo sobre Boric, y yo pienso lo mismo. Yo debo reconocer que Boric no era mi candidato en la primera vuelta, ¿ya? Yo me leí su programa, me di el trabajo de leer su programa, y de 3 candidatos más que eran los que yo pensaba que iban a pasar, que tenían posibilidad de pasar a segunda vuelta, para no leérmelos todos, porque eran algunos bastante extensos, ¿ya? Y Boric evolucionó.
Y en eso Kast tiene razón. Y esa evolución es una muy buena evolución, y es gracias a lo que decía Claudia, a la gente que se fue sumando. Porque obviamente cuando tenemos este Boric que parte con esta campaña presidencial, claro, él parte de la mano del Partido Comunista, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque eran los aliados que tenía, porque el Partido Comunista, su mismo conglomerado, ya que está fuera de todo lo que es este duopolio político, ¿no es cierto?, de los partidos tradicionales, que tenían sus propios candidatos. Entonces, cuando va a segunda vuelta Gabriel Boric, se unen los que van siempre, ¿no es cierto?, a estas elecciones, se unen y se suman a su candidatura. Y cuando uno espera de repente ver las típicas figuras que aparecen siempre, van apareciendo personajes que son realmente potentes, que están más alejados de lo político y más inmersos en lo social. Lo que yo les digo, para mí, que yo siempre voy por la línea independiente y que me considero fuera, ¿no es cierto?, de todo este tema de partidos. Juan, llevamos varios años, o sea, varios tiempo, ¿no es cierto?, haciendo programas juntos, y sabe perfectamente que mi ideología política es apartidista. Yo no creo en los partidos políticos. Entonces... Lo invitamos porque nos faltaba alguien de derecha, como dice, nos reconvirtió acá. Aquí estoy yo, pero vine con la roja, ¿viste? Se nos reconvirtió en el tiempo, weón, ¿no? Maduró. Entonces, cuando van sumando personajes, ¿no es cierto?, en el ámbito económico, en el ámbito de justicia, en el ámbito social, en el ámbito de salud, se va potenciando este candidato, y uno de repente dice, bueno, este cabro, este gallo no está tan solo. Este gallo, si llega al gobierno, tiene gente potente detrás de él. O sea, yo me imagino a una Itza como ministra de salud, ¿no es cierto?, o a Gajardo como ministro de justicia, y vamos de repente viendo quiénes pueden ser las personas que pueden estar detrás de este gobierno. Y a mí me encantaría que se cumpliera algo así, no ver los mismos rostros de siempre, porque como bien lo dijo él en su discurso en el debate, no ha funcionado en tantos años, no va a funcionar de la misma forma. Hay que hacer los cambios, y hay que hacer los cambios radicales para que veamos bien y pueda funcionar, porque si lo seguimos haciendo como lo hemos hecho hasta ahora, no va a funcionar, porque no ha funcionado. Entonces, esta nueva política, estas nuevas caras en un gobierno, a mí me da esperanza en realidad de que sí se puede, como dice Claudia. Yo creo que no es votar por el mal menor, ¿ya? Y un poco lo que yo les dije hoy día, porque hoy día, para la gente que nos está viendo, el chat de Eso Nomás Te Digo ardía en la mañana, y me costó trabajar, tuve que en un momento ya alejarme, se me descargó la batería del teléfono a mediodía, así estaba la cosa. Entonces, y un poco lo que conversamos hoy día en la mañana, ¿no es cierto?, de que, no sé, no es el mal menor, es lo que hay que hacer, y este panel, si bien y francamente vamos todos por esta línea, ¿no es cierto?, hay que ir mostrando también el tema de la objetividad, pero es muy difícil cuando el otro candidato en realidad transgrede absolutamente todo de lo que hemos ido tratando de avanzar como sociedad. Es muy difícil, o sea, no hay ningún momento en que pueda uno, por ejemplo, decir, bueno, ya en esto convergen. Es nada, es un polo completamente opuesto, y ya hemos visto como este tipo de política así extrema, llamémoslo como lo dijo el Washington Post, fascismo. En Chile hay que hablar de fascismo, digan las cosas por su nombre, y tienen que venir los gringos a decirnos, ¿no es cierto? Finalmente, si queremos este fascismo en el país o no. Y yo concuerdo con Claudia. Yo no estoy votando en este momento por el mal menor. Ya, para mí, Gabriel Boric es un candidato que evolucionó. Es un candidato que se potenció con las nuevas incorporaciones, hay que decirlo. Para mí no era atractivo antes, porque uno no gobierna solo, uno va con gente, uno va con equipo de gente, y creo que los rostros, las mentes que se han sumado son potentes y pueden hacer mucho por este país. Y por último, me encantó, y para mí, cuando estaba viendo el debate y Boric le responde a José Antonio Kast, yo me acuerdo que estaba grande y dije, tuché, cuando
habló de las dictaduras, ¿no es cierto?, sanitarias, habló de las dictaduras gay, y Gabriel Boric le responde y le dice, bueno, la única dictadura entonces que le gusta es la dictadura chilena. Y ahí nomás lo dejó y se mató de la risa. Yo vi a un Gabriel Boric relajado, como lo dije al principio, vi a un Gabriel Boric que supo hacer el juego, que supo adivinar y adelantarse a Kast en todo momento, que lo disfrutó y lo pasó bien. Y eso creo que a mí también dio como ganador a este candidato, ¿no es cierto?, en el debate del día de ayer. Juan, a mí me gustaría precisar una cosa bien cortita lo que dijo Rafo. Rafo, yo quiero precisar que Gabriel Boric es el candidato de Apruebo Dignidad. Y Apruebo Dignidad no está conformado solamente por el Partido Comunista, sino que además está conformado por el Frente Amplio, con Revolución Democrática, ¿cierto?, con Convergencia y con Comunes, y además está conformado también por la Federación Regionalista Verde y Social. Por lo tanto, el conglomerado, el pacto de Apruebo Dignidad no es solamente el Partido Comunista, como muchas veces lo han querido hacer ver. Es un conglomerado, ¿cierto?, que tiene tanto experiencia política por el lado de lo que son la Federación Regionalista Verde y el Partido Comunista, y también la nueva sangre, digamos, política, y esta nueva forma de hacer política que quiere romper con esta rueda que nos ha gobernado durante tanto tiempo, que vendría representándose en los partidos del Frente Amplio. Primero hacer esa aclaración, porque todo el mundo dice Boric igual comunismo, y Boric no es comunista. Boric está en un conglomerado que es de centro izquierda, por decirlo así. Y el segundo punto es que quiero rescatar algo que muchas veces se olvida, que el programa de Gabriel Boric fue construido participativamente. Cuando Gabriel Boric estuvo acá en la región, tuvo la oportunidad de reunirse con organizaciones y con representantes de la sociedad civil organizada, y recogió muchos puntos que quien se ha dado el trabajo de leer el programa de Gabriel Boric están considerados, los incluyó. Obviamente, ahora sí, ese programa se ha fortalecido, como bien dice Rafo, ¿cierto? Se ha fortalecido, y eso quedó en evidencia en esta evolución que yo mencioné también en un comienzo del estadista Boric, y que quedó demostrado en el debate de ayer, y que le ganó finalmente, le sacó bastante distancia a la figura que sigue tratando de imponer José Antonio Kast. Eso. Yo quería hacer una mención nomás y pasar al último tema, porque es verdad que dijimos una hora y ya nos faltan 3 minutos, pero parece que variaba de que sea una hora y un poquito más. Siempre nos pasa lo mismo, ¿viste? Ustedes son más jóvenes que yo, pero yo viví esta amenaza del comunismo la vengo sufriendo hace rato. O sea, al sí y el no, el plebiscito era, si ganaba el no, el comunismo, los marxistas ya llegan, ¿no? O sea, después, posteriormente, si ganaba Elwin, iban a gobernar los comunistas nuevamente, y así sucesivamente, yo diría prácticamente hasta que le resultó. La intoxicación, que habla un experto, la intoxicación de las redes sociales, yo creo que definitivamente cobró efecto ya con la última campaña, en este caso, la última elección entre Guillé y Piñera. Pero hoy día sí, o sea, este discurso y lo que discutíamos en el programa pasado con la Claudia, o sea, no basta con decir, mira, esta persona está mintiendo, porque ya no sirve. Yo creo que la estrategia tiene que ser porque la estrategia resultó. Hay gente que compra esto, hay gente que se cree esto. Yo en mi posteo discuto con alguno me dice, no, mi abuelo me habló de la UP, bueno, o sea, ¿cachai? O sea, ni siquiera envidió ese proceso. De ahí se hace determinante de que los jóvenes participen. Por eso dicen definitivamente que si los jóvenes van a decidir esto, si los jóvenes se levantan a votar el día domingo, esta Boris la tiene más fácil, digamos, la tiene ganada. Pero es eso convencer, porque ellos nos arrastran esta historia. La intoxicación ha sido tremenda, bueno. O sea, de verdad, este tema de las mentiras queda, bueno. Hay gente que se compra esta cuestión. No sé si vieron hoy día, no lo tengo por ahí porque no puede traspasarlo, pero el audio de una señora, bueno, que se convencía que anoche fue una encerrona, bueno. Y estaba indignada, bueno, o sea, porque una encerrona, porque le pasaron las preguntas, porque tenía el examen, justo lo tenía, bueno, cuando el otro candidato solito, bueno, tocó el tema. El colegio periodista, Juan, le sopló todas las preguntas. El colegio periodista, tenemos una muela en el oído de Boric y le soplaron todo. O el reloj, bueno, los lentes que tiene, increíble, bueno.
Pero ese nivel, a mí me preocupa porque ese nivel de intoxicación sí definitivamente perturba y cae en mente ingenua. Bueno. Ese es el tema. Entonces, afortunadamente hoy día la estrategia de la campaña cambió, no se está cayendo en eso. Yo creo que por cada mentira hay 10 desmentidos y eso por lo menos es importante, pero sigue habiendo gente ingenua que compra, bueno, lamentablemente. Oye, vamos a hablar justamente esa cartita bajo la manda, ¿o no? Por supuesto. Por supuesto. Oye, que vuelva educación cívica a los colegios, muy importante, porque esto te demuestra un poco lo que estás hablando tú, Juan, que el nivel de ignorancia, y lo que decía yo también, de repente yo soy de repente un poquito más fuerte para decirlo, porque hablo de ignorante y la gente se molesta cuando uno nos trata de ignorantes, pero es verdad, ya tienen que meterse un poquito más a leer los programas, a saber lo que está detrás del candidato y no quedarse con el meme. Ya aquí tenemos un país que no lee, ¿no es cierto? Eso ya está reconocido en cifras y esto pasa y este nivel de desinformación de que viene Chilezuela y que vamos a ser comunistas y todo, viene también por no saber, por ignorancia de no saber lo que está detrás del candidato. Y no podíamos dejar pasar esto porque yo hoy día esperaba que las redes sociales ardieran con lo que había sido el debate presidencial. Ramos, dame 10 segundos, porque no sé si ustedes han visto la película, si no, veanla, búsquenla en Netflix, 8 Mile, de Eminem, que es un rapero. Eminem dice, viste al final, yo creo que eso es lo que pasó ayer, me recordó, que él en la última batalla rapeo, él mismo se dice todas las cosas que el otro le tenía pensado el otro decirle, y finalmente lo deja sin argumento. Yo anoche recordé esa escena, cuando saca finalmente este examen, cuando él solito estaba hablando del examen de droga, y ahí te dejo, Ramos, para que tú veas lo que vino después de eso, porque eso fue el golazo, ese fue el momento televisivo del debate ayer. Pero un dato a la causa nomás para ir argumentando. El examen de orina a ti te refleja posibles consumos dentro de los 30 días. El de saliva, porque el día Rojo Eva dijo que el de orina duraba 48 horas. El de saliva te permite a ti detectar consumo de droga entre 24 y 48 horas. Y el de pelo, que es tan maravilloso, solamente te permite detectar dentro de 90 días. ¿Ya? Porque hablaban de que el de pelo te puede durar 1 año o 6 meses, no es así. El de orina no te dura 48, dura 30 días y el de saliva 48 horas. Ya, Rafa. Bueno, y cuando creíamos entonces que las redes sociales hoy día iban a arder, ¿no es cierto?, por los temas que se habían puesto en el debate, por lo que se había conversado, nos encontramos con la sorpresa de que finalmente el tema en cuestión era si es que Boric se había hecho o no el test de drogas, si era real o no era real. Después que, ¿para qué se hizo uno de orina si podía hacerse uno de pelo? Entonces, es lamentable a lo que hemos llegado. Es lamentable. ¿Y por qué lo digo así? Porque, como bien lo decías tú, Juan, se adelantó. Le leyó la jugada como un buen ajedrecista, ya, porque lo dije al principio también. José Antonio Kast estuvo siempre con la misma estrategia, este ataque constante para poder desviar las propuestas y finalmente abarcar estos temas. Y Boric ayer, en vez de caer como siempre, porque había caído y se había descontrolado en varias oportunidades, logró leer, anticiparse, pasarlo bien. Se vio un Boric relajado y disfrutando de la situación porque él sabía lo que iba a hacer su oponente y se anticipó y lo hizo muy bien. Fue un golpe magistral el que hizo el candidato Boric el día de ayer en el debate. Al presentar, ¿no es cierto?, este examen, y yo voy a decir una cosa, porque hace unas horas atrás en redes sociales yo hice una pregunta. ¿Ustedes saben dónde puedo obtener el resultado del test de droga por pelo del candidato Kast? Esa fue mi pregunta. Porque qué fácil es acusar, apuntar con el dedo, criticar, porque hoy en día está lleno de opinólogos, criticones y que dicen cosas, pero al momento los que hubo son los peores. Es muy fácil hacerlo. Si tú vas a hacer algo como candidato, de pedirle a los demás que lo hagan, lo mínimo que se pide es que tú lo hagas primero. Y así apuntas con el ejemplo. Y eso es una buena forma de hacer las cosas.
Si yo quiero que el resto de los candidatos, ¿no es cierto?, se sometan a un test de droga por pelo, yo soy el primero en hacerlo y decir, aquí está el mío. ¿Ah? Los estoy esperando a ustedes. Eso es un desafío. Eso es un desafío. Lo demás es politiquería barata. Y lo de José Antonio Kast fue politiquería barata. Y hemos llegado a un nivel de fanatismo que cuando Gabriel Boric muestra, ¿no es cierto?, el examen de orina, se desacredita inmediatamente porque es de orina y no es de pelo, como bien lo mencionabas tú, Juan. Y sale inmediatamente la comparación, y por eso tenemos en pantalla, ¿no es cierto?, el día abajito de donde está el Twitter, dice, ¿no es cierto?, el 2/11/21, donde él señala que se encuentra con fiebre y que por recomendaciones comienza el aislamiento por test de PCR. Y tenemos al lado, ¿no es cierto?, el resultado del test de droga, que también sale con la misma fecha. Ahora, yo no sé por qué Gabriel Boric, al momento de que el periodista le pregunta, ¿ya?, por esta situación, no contesta lo que se contestó hoy día. Él perfectamente y con toda tranquilidad, al igual como lo hizo en el debate, él podría haber explicado la situación y haber dicho, mira, me lo fueron a tomar a la casa, pasó esto acá, listo. Pero se sale de control. Yo, después de todo lo que había visto, él se sale de control y acusa al periodista que él está haciendo campaña a Kast, lo cual para mí no es correcto. Fue un desacierto ya comunicacional, pero el batatazo ya lo dio, porque los 39 pics de rating los marcó el haber mostrado, ¿no es cierto?, el test. Y esto pasó en el backstage, finalmente. Entonces, no tiene los 39 puntos de rating, pero queda igual. Y finalmente, la discusión se torna en si es válido o no es válido. Yo tengo algunos, incluso médicos, que están desacreditando el resultado de Red Salud Universidad Católica. Entonces, es sorprendente, finalmente, a lo que el fanatismo y el hacer daño con tal de que no salga el oponente pueda llegar. Por eso era propicio poner esto al final, porque se perdió un poco el horizonte de propuestas de lo importante de un debate presidencial, y nuevamente caímos en la politiquería, ¿no es cierto?, y en este cagüín sabroso, en esta teleserie presidencial. Así que por eso dejamos el tema instaurado y no podíamos dejar de mencionarlo, porque hoy día las redes fueron en torno a este tema. Claudia. Sí, oye, yo anoté hartas cosas yo mientras que escuchaba, porque creo que hay hartas cuestiones. Fíjate que más aprendimos de las propuestas y de los candidatos en sí en la entrevista de don Francisco, ¿no? Las dos caras de la moneda o algo así, o las caras de la moneda, o en Candidato llegó tu hora, que aunque no me gustó el formato, me parece más bien inquisidor, bueno, al menos era temático y podíamos saber las propuestas de los candidatos. Un debate como lo organizó Anatel, a mí me parece que no tiene utilidad. Me parece que el candidato Kast no presentó nada nuevo. Y cada vez que le tocaba responder una pregunta, no respondía a la pregunta, la evadía. No solo la evadía, sino que presentaba lo mismo, ¿no? Bueno, ¿y cuándo tú vas a pedir disculpas por la polera del senador Guzmán? ¿Y cuándo vas a pedir disculpas por haberte reunido con el frentista? Yo decía, pero ¿cómo no existe, ¿no?, una interrelación con un periodista que le diga, oiga, mire, ¿sabe qué? Esto ya lo ha presentado en otros espacios y este es un espacio para que usted responda a nuestras preguntas. En el fondo es un debate, ¿me entiendes tú? O sea, es contrapregunta, es contrarrestar propuestas, es conocer al candidato y sus propuestas, pero en realidad se dedicó a interpelar a Boric. Y yo entiendo lo que dice Juan, y yo me acordé harto de él, fíjate, cuando estaba viendo el debate de Anatel, porque en el fondo llevó a Boric a un espacio que no es propio. Llevó a Boric a una cuestión que no es cómoda, y es tener que estar todo el rato así como buscando, ya, ¿qué me va a decir? Ya, bueno, ¿cómo le respondo? Y yo creo que eso no es agradable para la gente que intentaba
tomar decisiones. No es agradable ver una discusión de dos personas, uno que lo ataca y otro que lo defiende, uno que le dice, que insinúa, porque, oye, ¿por qué te va a pedir un test de droga? Po? O sea, tampoco hay que ser... Ya, entonces, bueno, voy a traer el test de droga, ¿no? Entonces, otro decía, oye, ¿por qué no le piden un test de mentira? ¿No es cierto? O sea, yo digo, ¿en qué minuto? De verdad, yo creo que ganó, por ejemplo, en el caso de Boric, ganó mucho con la entrevista a don Francisco, muchísimo. Que pudiéramos conocer que sus padres son familias de acogida del Sename, por ejemplo. Eso dice mucho de tu lugar, de dónde vienes, quién eres tú, quiénes te forman, el saber tu apego con tus abuelos, el apego con un territorio determinado, con el regionalismo, de dónde surge esta idea, ¿no es cierto?, de los territorios, el saber, por ejemplo, cuestiones respecto al cariño a su hermano, el cáncer que le tocó vivir, lo que significa para una familia tener que desarticularse cuando alguien tiene cáncer y tiene que viajar a otra región. O sea, el que tú vivas en la piel las demandas de las personas, entendiendo todo lo que significa su situación, su privilegio, ya, todo eso lo dejemos de lado para decir que hay experiencia de vida que permite a la gente sentir, ¿no es cierto?, una identificación con un candidato. Más allá de si se sabe el punto del PIB, no se sabe el punto del PIB, cuántas casas, oye, mira, ya. Yo escuchaba a Julio César Rodríguez ayer con la Montserrat Álvarez en el matinal y decían, ¿en qué minuto los periodistas hace un interrogatorio a un candidato al punto de que tiene que saberse el número exacto? ¿Usted sabe cuántas casas se construyeron en el gobierno anterior? ¿Usted conoce cuánto va a ser el monto de su presupuesto para hacer no sé qué cosa? ¿Cuántos carabineros hay? Claro. O sea, usted quiere aumentar la dotación, pero ¿a cuánto lo va a aumentar? Y la pregunta es, tú dices, oye, de sentido común hay que aumentarlo. A ver si está claro, claro, si tú te lo sabías, bueno, y uno le dijo, y usted lo sabe, Boris te le dijo así como, pero ¿y usted lo sabe? Sí, obvio que lo sabe, le está preguntando, pero no era necesario. Tú sabes que es lo que una de las cosas que quiero rescatar es que tenemos que darle una vuelta a esta cuestión, porque ver a dos personas, una atacando, la otra tratando de defenderse, que entiendo que es necesario, yo le doy el punto a Juan, yo creo que tiene razón, hay que desmentir 1 y 10 veces necesario, y es agotador, y la explicación de que asiste al exabrupto, ¿no?, que no es tras bambalina, es un punto de prensa, ¿no? Tiene que ver precisamente con un agotamiento. Ella comenta en la mañana, en otro matinal, no sé, el matinal de Mega, que a ella le han cuestionado hasta la paternidad de su hija. Entonces, cuando tú empezás a mirar la cantidad de mentiras que se instalan, el agote que no lo justifica, ella pidió disculpas en nombre del comando, pero que entiende que al finalizar una campaña, cuando todavía hay ataques de esta naturaleza, es fome, porque incluso algunos decían en esta ironía, ¿no? Bueno, si se hace el de pelo, después le van a preguntar, bueno, ¿de qué parte del cuerpo se sacó el pelo? Porque no sirve de cualquier parte para el examen. O sea, era una cosa de tener que siempre estar cuestionando, ¿no? Lo otro que yo no lo quiero dejar pasar, hay dos cosas muy importantes que quiero comentar. Una, a propósito de lo que significa y lo que se está en juego para el tema de la Convención Constitucional. Lamentablemente, ¿no?, lo digo de verdad, una convencional de nuestra región sacó un video, ¿no?, hablando de Venezuela. Yo no sé si ustedes tuvieron una oportunidad de verlo, pero la convencional Poliana Rivera, ¿no?, sacó un video, ¿no?, bastante gráfico de cómo, que ya tuvo la oportunidad de estar en Venezuela y formarse allí, y cómo nuestro país arriesga a convertirse en eso. Entonces, a mí me preocupa, por ejemplo, que la instalación de discursos de esa naturaleza asociados al candidato de la ultraderecha, hay que decirlo así, ¿no es cierto?, de una u otra manera pongan en riesgo el trabajo de la Convención Constitucional, que hasta ahora va por carriles diferentes. Y yo creo que hay que reconocerlo así, va por carriles diferentes, pero que está en riesgo a propósito de dos candidaturas. Una que está abiertamente en contra, ¿no?, porque no solamente votó el rechazo, sino que ha dicho precisamente que a él le interesaría ir por el rechazo también en el plebiscito de salida. Y me preocupa de verdad eso, ¿no? Me preocupa que tengamos ese nivel, ¿no es cierto?, de desprestigio para nuestra convención y la importancia de la elección que tenemos el día domingo, pero al mismo tiempo
este nivel de intoxicación del que hablaba, y que lo asocio también con lo que pasó a propósito de la convención, el nivel de intoxicación está instalado, y está muy instalado. Y en espacios como este, en la convención, por ejemplo, donde hay dos derechas, una derecha democrática, porque hay que decirlo que hay gente de derecha que colabora, que aporta al proceso, que asiste a las sesiones, que aporta en el fondo a lo que para eso se postula, ¿no? Y es electo, y hay otra que no, pero también vemos que se instalaron en el Congreso, y eso es preocupante. Johannes Kaiser, lo que hizo Johannes Kaiser es gravísimo, y de pronto ya es como el hijo desconocido, o sea que no tengo idea, no sé dónde salió, yo no lo conocía, o sea que le prestaste la firma, te presentaste en video, hiciste el live con él y resulta que ahora no lo cacháis, ¿no? Luego Rojo Edwards, y fuera a la presidenta Bachelet. Entiendo que eso no es de ahora, que es de julio, no importa, es la dignidad del cargo la que se tiene que respetar, y no me refiero a la ONU, me refiero a una expresidenta de nuestro país por 2 periodos. Y también, por supuesto, como alta comisionada de derechos humanos, por supuesto que también, pero no corresponde dónde estamos. Y estáis hablando de un senador electo. Y luego, Gloria Navellán, diputada electa, que junto con Johannes Kaiser, ¿no es cierto?, la última joyita, ¿no?, a propósito de Miguel Schneider, ¿no?, también diputada electa, ¿no? La primera mujer trans que ocupa un alto cargo de nuestro país, que visibiliza, ¿no es cierto?, un colectivo, ¿no?, que le ha costado muchísimo estar donde está. Las cosas que se dijeron en ese live son discursos de odio, y hay que decirlo como por su nombre, son discursos de odio instalados por autoridades de nuestro país, democráticamente electos. Y cuando hablamos de democráticamente electos, el nivel de intoxicación llegó, que me gustó, entonces yo lo acuño, llegó a un punto, ¿no es cierto?, que no deberíamos estar tolerando, y deberíamos preocuparnos para que sea el primero y último periodo que puedan asumir autoridades de esa naturaleza. Patricia, punto, ¿no? Sí. Patricia, que vamos, para que vayamos cerrando palabras. Sí, mira, a mí me gustaría acuñar el término instalación de la sospecha, porque yo creo que durante todo el debate que vimos ayer, lo que hizo el candidato Kast fue instalar la sospecha en los distintos temas, de tema que se hablaba, sus intervenciones instalaban la sospecha, generan la duda, ¿cachai? Y creo que eso, él trató, o sea, creo que él trató de nuevamente de utilizar esta fórmula que la viene usando desde el principio de la campaña, pero fíjate que ahí fue donde se veía esta fortaleza de Boric, que cada vez que Kast intervino instalando la sospecha, él desmitificaba esta sospecha y aclaraba los puntos. Creo que lo que toca Claudia con respecto al tema de la convención es un tema importantísimo y que no podemos dejar de lado, porque en realidad el candidato que nos entrega las garantías de que el trabajo que está realizando la Convención Constitucional tenga proyecciones beneficiosas para todo el país es Boric, no es Kast, que seguramente va a agotar todas las instancias posibles para que en el plebiscito de salida se vote rechazo a todo lo que haga la Convención Constitucional. Y que es un tema que no se puede dejar de lado y que las personas no pueden dejar de lado. Y pienso que el domingo nosotros nos estamos jugando también la sociedad que queremos construir y que queremos dejar, para no pensando solamente en los 30 años que pasaron y los cambios que queremos hacer por los errores o desaciertos que se hayan cometido hace 30 años. También nos estamos jugando cómo vamos a construir los 30 años que se vienen. Y a mí no me gustaría en ningún caso, por ejemplo, dejarle a mis hijos un país construido sobre la base de la extrema derecha para los próximos 30 años, en ningún caso. Me gustaría que, por el contrario, mantuviéramos todos los principios y los valores que como sociedad democrática deberían caracterizarnos, ¿cierto? Respetando siempre los derechos humanos, la justicia social y tantos temas que a todos nos tocan, en mayor o menor medida, pero a todos nos tocan. A mí me gustaría hacerle un llamado, por tanto, a las personas, a la gente, a la comunidad, a que no se reste este domingo, a que participe, a que realmente le tome el peso, que es lo que nos estamos jugando el domingo en las elecciones.
y que se informe, insisto, que no caiga en estas construcciones de la sospecha como lo hace Kast, que no caiga en estos discursos de odio que mencionaba Claudia, por ejemplo, de estas autoridades que lamentablemente se eligieron, pero que sí son discursos de odio, que no caigan en esto y que piensen en qué país quieren construir y sobre qué base quieren hacerla. ¿Quieren hacerla sobre esta base de extrema que no permite cambios, que no acepta todo lo que hemos avanzado como sociedad, o quieren hacerlo pensando en que vamos a dejar más avances y un mejor futuro como para nuestras familias y nuestros hijos? Creo que eso es lo importante para este domingo también. Oye, ya nos pasamos la hora, no, imposible hacerlo en una hora, bueno. Ya estamos, pero lo vamos a seguir intentando. Oye, no, nada más que yo lo habíamos conversado en programas anteriores. Yo creo que la estrategia cambió. Yo creo que el debate ayer, un debate con casi más de 30 puntos rating es importante, significa que hay mucha gente pendiente. Yo creo que además, más allá de quienes ya tenemos el voto decidido, yo creo que hay mucha gente que no lo tenía y obviamente a ellos sí, la aguja se les va a mover. Pero también yo creo que fue necesario lo que ocurrió. Yo creo que cuando hablaba de cambiar la estrategia es prácticamente lo que se hizo ayer. Es prácticamente primero desfunarse con este tema del famoso mal acusado de abuso. Y era necesario, yo creo que el documento, la carta donde la persona señala y ya hace este desfune, digamos, llamémosle así, respecto a que lo que ocurrió hace muchos años y ya se había pedido perdón, era solamente un acto machista, un mal comentario en algún momento, muy mal hecho y muy mal tomado también, pero sobre todo muy mal hecho. Lo que se hizo ayer de desmitificar trayendo este documento que fue un golazo, fue un acierto televisivo, yo creo que son definitivamente la estrategia. Yo creo que finalmente de eso se trata, de tomarse las cosas con calma, de ser más estratégico. No basta solamente con apuntar y decir esta persona está mintiendo, porque vuelvo a decir, la gente está comprando, está creyendo lamentablemente esto. Y seguramente ojalá más adelante se tenga que legislar respecto a eso, porque no puede salir gratis que cualquier persona agarre un micrófono, se pare delante de un canal y mienta, e instale dudas, instale temas que no son realmente como se dicen ser. Yo solamente voy a decir que no son 30 años, son 31 minutos, así que el juego, lo que se juega el domingo es sumamente importante, así que obviamente costó mucho recuperar la democracia. Yo siempre digo, el día más importante es ese día donde todos valemos lo mismo, todos valemos un voto, así que a concurrir a votar y a esperar lo mejor para Chile. Nos vemos, muchachos, no sé cuándo, pero nos vemos. Oye, hacer el llamado entonces a ese 54% de votantes que en la primera vuelta se abstuvo, no quiso votar, ya que se levanten, salgan, que hagamos una gran fila para que podamos ahí hacer nuestra mejor protesta, nuestra mejor manifestación con nuestro lapicito y decidir al próximo presidente de Chile. Esto es un evento bien importante y como bien lo decían también ahí las chiquillas de nuestro panel, la Claudia y Patricia, va muy de la mano con lo que es el proceso constituyente, así que realmente si queremos conformar un Chile más justo, la decisión del domingo es trascendental. Una pizca que algo que dijo Gabriel Boric y que fue ratificado hoy día por la Superintendencia de Pensiones. 1.000 millones diarios es la utilidad que tienen las AFP, que es un tema que no alcanzamos a tocar, el tema de pensiones, pero que realmente yo, de antes que Boric lo dijera, vengo hinchando también, porque yo creo en los sin fines de lucro. Hay cosas que tienen que ser sin fines de lucro y uno de esos son los fondos de pensiones. Tiene que ser administrado por el Estado y tiene que ser sin fines de lucro para que esa utilidad se vaya a nuestros propios fondos. Así que 1.000 millones, recuerdo, cuando vaya el domingo, 1.000 millones. ¿Quién quiere perpetuar un sistema abusivo y quién no lo quiere hacer? Como lo dijo Juan también, ya no nos vemos, no sabemos cuándo. El próximo fin de semana, ¿no es cierto? Día viernes, como siempre el programa, es Navidad. Así que le deseo lo mejor a todo el panel, que tengan unas felices fiestas junto a su familia, a sus seres queridos, y que ojalá celebremos esta Navidad en paz. Eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Todos. Desearles lo mejor a quienes nos han seguido por todo el año
y desearles las mejores fiestas también a quienes nos han acompañado a través de las redes sociales, siempre opinando, viéndonos y, por qué no, repitiendo los programas para poder no perderse absolutamente nada de lo que es para mi gusto, el mejor programa de contingencia y conversación política de la región. Así que nos vemos cuando nuestro director de orquesta ya empiece a preparar la pantalla de cierre. Ya que tengan las felices fiestas, chiquillas. Don Juan, cuídense mucho, que estén muy bien. Cariños a todos. Hasta no sabemos cuándo. No, yo creo que después de la elección hay que juntarse para comentarla. Por supuesto. Un abrazo, cuídense. Camisa roja. Compañeros. Seguimos. Chao. Chao, chao. Seguimos, acuérdense. Chao.